Relatos de la noche. El relato que la mano peluda. Hasta ahí alcancé a leer. El relato que la mano peluda no se atrevía a contar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí. Este es Relatos de la noche. El relato que la mano peluda no se atrevía a contar. Comunidad, ¿cómo están? Seguro ya notaron que este no es un día en el que regularmente publiquemos, pero decidimos contarles esta historia dedicada especialmente para estos fans apasionados de este canal que lo comparten con sus amigos, con aquellos y aquellas que video a video buscan a alguien a quien pasárselo. Gracias de verdad, porque ustedes son los únicos responsables del crecimiento de este canal. Todos los logros de Relatos de la Noche son logros de la comunidad, de la que eres parte tú también por estar aquí escuchándonos, por estar aquí apoyándonos. Vámonos a la historia de Ángel Manuel, una historia que estamos reservando para una ocasión especial, precisamente como esta. Estás escuchando Relatos de la Noche. Of the night. Qué voz, ¿eh? Y de repente se Prendí la escucha radio, Afro y ya, tenía culero. poco de empezar el programa. La mano peluda. Tenía tiempo sin escucharlo, pero por un momento pensé que tal vez eso es lo que tenía que hacer. Llamarles, desahogarme, que alguien me creyera, que alguien no pensara que estaba loco, que alguien quizás con mucha suerte me pudiera orientar sobre qué hacer. Salí de casa y caminé 2 cuadras hasta el teléfono público frente a una farmacia. Todo estaba cerrado. A lo lejos, por la misma calle por la que yo llegué, venía caminando una mujer, sumamente despacio. Para mi sorpresa, al primer intento, alguien contestó en el teléfono, una joven. Me dijo que esperara un momento. La mujer que momentos antes vi caminando hacia mí ya no estaba, y del otro lado de la línea empecé a escuchar interferencia. Algo extraño. Por alguna razón ni siquiera le di importancia. Era la mimosa. Sería algo de la estación de radio, pensé. Alguna señal que se colara en la llamada. La calle estaba cada vez más oscura, y de pronto me preocupé también por aquella mujer. No eran raros los asaltos a esas horas en ese lugar. No lo vas a contar. Ay, cabrón. No lo vas a contar. Ay. Una voz extraña salía del teléfono entre la interferencia. Un grito se escuchó al fondo. Yo pensaba, entendía que hablaba a un programa de terror, que quizás agregaban este tipo de efectos para que entraras en este humor tétrico desde la espera, pero me parecía de muy mal gusto. Algunos, como yo, estábamos pasando por momentos muy difíciles. Y de pronto una voz de hombre muy enojada me dijo del otro lado de la línea: ya le dijimos que espere, por favor. No hay necesidad de estar gritando. No mames. Yo no estoy gritando, yo... No pude terminar porque luego escuché solo silencio. Me habían puesto en espera, supongo. Ok, es obvio, pensé. Algún error. Estaban escuchándome y yo a ellos. Sí, seguro por eso se colaban los efectos del programa. No tiene sentido, pero me estaba intentando calmar de esa forma. Luego algo interrumpió mis pensamientos. Por el teléfono se volvieron a escuchar los sonidos de ambiente como si alguien me hubiera puesto de nuevo en línea. Y al mismo tiempo, por la esquina de esa calle, vi doblar hacia mí a la mujer que había visto hace unos momentos. Me di cuenta de que parecía estar mal, de que caminaba mal, como doblada hacia atrás, casi como para poder sostenerse con los brazos en la parte de atrás y caminar en 4 patas. No mames. Las intermitencias no paraban. Me volvió a contestar alguien más del otro lado de la línea. Señor, ¿está ahí? ¿Puede dejar de hacer ese ruido, por favor? Ay, qué pinche ruido. Esta vez era de nuevo la chica amable que me había contestado al principio. No estoy haciendo nada, de verdad, le dije. El ruido que yo escucho viene de su lado.
Solo dígale a la persona en el otro teléfono que deje de respirar así. Que si puede colgar, por favor. Por favor, ¿puede Si dejar de quiere cantar escuchar We Are la the Party conversación Party? y la llamada, ahora We que Shake It entra al Boom aire, Boom. póngalo en la radio, pero a un volumen bajo, por favor. Me dijo, pero le contesté que no había nadie en otra línea conmigo. Estoy hablando desde un teléfono público, pero yo no puedo escuchar ninguna respiración. Le aclaré. No lo vas a contar. Me interrumpió de nuevo esa voz, pero la chica me respondía al mismo tiempo. Ella no estaba escuchando esto, al parecer. No se escuchaba de su lado de la línea. Está bien, está bien. Cuénteme, ¿de qué trata su historia? Quería empezar, pero seguía nervioso y vi que la mujer de nuevo se había perdido de mi vista. La calle estaba muy oscura. Los pocos locales está dando que seguían culito, funcionando ahí ya estaban cerrados. Y pensé que quizás se había metido en alguno de los abandonados a dormir. Me dispuse a contar mi historia. Ahí te va. Sí, señorita, le explico. Esto es lo que me está pasando. Y bueno, entonces le intenté resumir a ella mi historia hasta ese momento. Esa Dice, historia que estoy no lo vas a contar y huevos que lo cuenta. a punto de contarles a ustedes. Claro, aquí sí con todos los detalles. Este es mi relato. Hasta ese momento la única experiencia paranormal que había tenido era ver a mi bisabuela en casa, caminando hacia la cocina. Lo extraño es que ella vivía en otra ciudad. A los pocos días de esa visión ella falleció, pero bueno, yo ni siquiera pensaba que era un fantasma aquello, quizás alguna proyección. No sé, estaba viva. Pero bueno, quizás por eso, por esta visión de las cosas, hasta ese momento no era tan miedoso. Tenía ya 2 años aquí en la ciudad. Había rodado por algunos departamentos y ahora, por fin, había encontrado algo en donde me sentía bastante a gusto. Una casita pequeña, con 3 habitaciones. En una vivía un chico, el que me subarrendaba a mí, y la otra estaba completamente vacía, al parecer. Nunca la abrimos. Como el chico rara vez estaba, solo iba algunos fines de semana, era como si yo tuviera una casa entera para mí solo, y por el precio que pagaba por un departamentito anteriormente. No había mejor negocio, pero algo llegó conmigo. Algo Mocos. que no apareció de repente, El pinche Nash. o que yo no podía ver antes, quizás. El punto es que fue aquella noche, al despertar muerto de sed y de calor, cuando la vi por primera vez. La casa era perfecta salvo por el piso de piedra en las áreas comunes, que se congelaba por las noches, y que el único baño estaba en la parte de abajo de la casa. Me levanté de la cama y me di cuenta de que me había quedado dormido con la puerta abierta, algo que no era tan raro cada que mi compañero desaparecía de la casa, y me sentía a gusto estando solo. Cuando pisé afuera recordé lo helado del piso y regresé por las pantuflas. Y entonces, al volver a salir, la vi por primera vez. Una figura, una niña, escondida detrás de la puerta en la oscuridad. Apenas se veía, pero era más que suficiente para notar que con toda seguridad había alguien ahí, conmigo, en el cuarto. Mira, me voy a poner a dormir en el hotelito Intenté hacer como si no pasara nada. No sé, para que sea de fue noche. lo único que se me ocurrió. Aunque un escalofrío me recorrió por completo en todo el cuerpo. Espérate, creo que es más para acá. Me hice tonto en la cocina. Tomé agua, lavé mi vaso, tomé algunas basuritas que habían quedado de cuando hice la cena y después de varios minutos, volví a mi habitación. Al parecer ya no había nada, pero yo sabía que aquello que vi no era parte de un sueño, no era mi imaginación. Aquí me y voy a que acabara dormir. de despertar. Alguien estuvo conmigo esa noche. Vamos. Y el tiempo me dio la razón. Desde entonces ella aparecía cada noche. Y todas, un calor y una sed infernal, sobre todo esa sed, me despertaban puntualmente a la mitad de la noche. Cada que despertaba, la buscaba con disimulo. Sabía que ella estaría ahí, en alguna parte, en algún rincón de lo más oscuro.
esa figura, pero siempre hacía como que no la notaba. No me atrevía a verla de frente, no me atrevía a ver sus detalles, y de verdad desearía nunca haberlo hecho, porque esa ocasión en la que lo hice, casi una semana después de que la había sentido por primera vez, esa ocasión todo cambió. Me desperté harto, cansado, porque era muy difícil volver a conciliar el sueño cada noche después de ella, después de verla. ¿Me estaba volviendo loco? No lo sabía, pero esa noche algo en mí dijo que tenía que comprobarlo. De huevo a huevo. Y cuando puntualmente me despertó el calor, la busqué por todas partes. Esta vez sin temor, sin disimular. Esta vez quería verla, saber dónde diablos estaba, y entonces la vi. La vi en el rincón detrás de la puerta donde la había visto por primera vez. Pero ahora, con un poco más de claridad, porque la puerta no estaba abierta y no provocaba más sombras en ella. La vi, y de la nada ella dio un paso hacia el frente, hacia mí, y entonces pude verle la cara de piel quemada. Era un Y la culo. sonrisa, una sonrisa grande pero sin dientes, sin un solo diente, y pude ver también que las cuencas de sus ojos parecían estar vacías. Mocos. Las lágrimas se me salen al recordar esa primera vez. Al recordar cómo comenzó a hablar, o algo así. Cuando comenzó a hacer ruidos, a hacer sonidos ininteligibles, raros, como esos que hacemos cuando le hacemos cariño a un animal, pero distorsionados. Los escuchaba como si ella estuviera hablando a través de un aparato. Hoy nomás. Es un gato. Unos pasos afuera se acercaron hasta la habitación. Me hicieron voltear. Vi los pies por debajo de la puerta, El pinche haciendo Yuwaki. contraluz por la luz del pasillo. Tocaron a la puerta. ¿Sí? Pregunté, aterrado. Ángel, ¿pueden dejar de hacer ese ruido, por favor? Era mi roomie. Mames, me mié. No sabía que estaba en la casa, pero más que tranquilizarme me hizo caer en pánico, porque él podía escucharla. Podía escuchar a esa niña que estaba en la habitación conmigo. Era real. Era real, y en ese momento creí que eso era peor a pensar que sí me estaba volviendo loco. Podría asegurar que ella volteó hacia la puerta y que dio un paso hacia atrás, hacia la oscuridad, cuando escuchó la voz de mi roomie y desapareció. Fue la primera vez que vi cómo se desvanecía y salí corriendo del cuarto. Lo peor vino después. Al verla, supongo, le di algún tipo de permiso de aparecer con claridad, y era exactamente lo mismo cada maldita noche. Era un infierno. Era despertar ahí y saber que iba a estar en el cuarto, siempre en alguna de las esquinas, pegada a la pared, pero ya no oculta en las sombras. Ya no le importaba, o ya no tenía que hacerlo. Me hubiera encantado poder irme a otro lugar. Dice, ya Fede quiere ir al Todo el baño, pero dinero tengo que ganaba miedo. se me iba en renta y en comida y en enviarlo a casa. Era imposible. Y tampoco tenía amigos con quien pudiera refugiarme. Por esos días nos quedamos por fin de año, horas extras, todos en el trabajo. Después de adelantar los pendientes, el jefe sacó un tequila que tenía en la oficina y todos tomamos. Hasta yo, que no acostumbraba a hacerlo. Era muy tarde, y recuerdo que vi el reloj y no faltaba mucho para que diera esa hora marcada. Esa hora en la que sin falta ella me despertaría de haber estado en casa. Y hasta sonreí. Pero ahorita ni modo No que lo iba a llegue. hacer. Pues no conoce el Uber. No esa noche. Y cuando alguien sugirió irnos ya, mi grito por evitarlo fue tan notorio que no pude evitar los cuestionamientos.
algo chismosos, de mis compañeros, pensando en ¿Qué te pasa, mis parejas, cabrón? seguramente, o en algo así. ¿Por qué no ¿Por qué quieres no te llegar a quieres tu ir, casa, Ángel? vato? A ver, cuéntanos. Yo tenía tantos tequilas encima que Ahorita Las lo conté Vegas. todo, Mira, absolutamente todo, sin miedo, sin temor a que me tacharan de loco, y quizás por el ambiente del momento, de camaradería, de trabajo, nadie me dijo nada malo, nadie se burló. Al contrario, cuando el jefe me siguió con una historia de fantasmas, todos los demás comenzaron a contar sus experiencias. Casualmente, todos habíamos visto algo ya en alguna parte de nuestra vida. Conforme pasaron las semanas, me fui enterando. A partir de esa noche, me hablaron cada vez menos mis compañeros. Me trataron cada vez más como si fuera un desconocido. ahora Y es que a raíz de lo que conté, todos, lo juro por Dios, empezaron a ver todos chingaderas. dijeron haber visto una presencia en su casa. No todos. mames, cabrón. Y no me lo dijeron a mí. Le quitaron los Yo me terminé amigos, enterando güey. por Al Joaquín, güey. el guardia, luego de un suceso que platicaré un poco más adelante. 2 o 3 noches después, si mal no recuerdo, llegué a casa y me sorprendí al escuchar la voz de aquel espectro. La Ese voz sonido horrible, de la radio. como si jugueteara con algo. Indudablemente la escuché afuera del cuarto. Se había salido, y eso jamás había pasado. Me salí de mi casa. Le marqué a mi papá con cualquier pretexto. Lo único que quería era escuchar una voz familiar, una voz que me dijera que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar, aunque yo, la verdad, no lo creía. Y Me mi están papá hundiendo se dio cuenta las de que nalgas, yo estaba banda. raro y me pidió, me rogó, que le contara qué me tenía así. Estuve a punto de decírselo, pero ya, de alguna forma, había contagiado, había transmitido lo que fuera que era ese tormento a las únicas personas en quienes había confiado. Así que terminé por inventarle algo, Dije, al chile no. un mal de amores, algo que creyera, pero que no le dejara muy preocupado. Colgamos después de un rato y yo caminé hasta que no pude más. Era hora de volver a casa. Pasaron días, noches más bien, viviendo las mismas apariciones. El sonido que hacía esa cosa se empezó a escuchar a diferentes horas del día. Incluso el mames. vecino me llegó a preguntar que quién se estaba quedando ahí mientras nosotros no estábamos. Dice, no, no, Yo no, me el quedaba coco en no, el coco trabajo no. tarde hasta cansarme, para llegar y caer rendido, porque ya no soportaba el miedo. Intentaba dormir cansado, intentaba estar como zombie toda la noche, para no vivirlo tanto, para no vivirlo cada vez igual. Hubiera tomado whisky cada noche si me hubiera alcanzado para hacerlo. En una ocasión llegué a las 12:30. Me quedaba un rato antes de que esa cosa, de que esa niña, ese demonio, me despertara. Pero para mi sorpresa, apenas estaba cerrando los ojos, apenas me estaba quedando dormido cuando escuché que unos pasos cruzaron corriendo la habitación hasta donde yo estaba y sentí cómo se movió la cama. Algo se había metido debajo de ella. No me podía mover. El miedo me había congelado y entonces abrí los ojos y me incorporé, pensando en cómo diablos iba a salir corriendo de ahí, cómo iba a saltar sin que esa cosa me tomara de los pies. Pero vi enfrente de mí, en la puerta, la silueta de la niña, sonriendo, señalando como eufórica hacia abajo de la cama. Y de ahí abajo salió una respiración horrible que casi podía sentir en la piel. Verga, loca. Ahora había algo más ahí, algo todavía más terrible. Supongo que me desmayé. Y hasta hoy me quiero convencer de que eso fue un sueño, pero no puedo. Sé que lo viví. La noche siguiente estaba decidido quedarme en el trabajo hasta que me echaran, pero a eso de las 10, cuando ya estaba solo, sonó el teléfono de mi cubículo. Era Joaquín, el guardia. ¿Quién está contigo, Ángel? ¿Qué? ¿Por qué lo dices?
Ya no hay nadie acá arriba. ¿Cómo chingados no? Sí, claro que sí. Al lado Por tiene aquí su por las pinche cámaras diablo. veo una mujer dándote y dándote vueltas. No mames. Por ahí va atrás de ti. Ah, vete a la chingada. Ni siquiera terminé de escuchar su advertencia. Sí, es mi Salí vieja. corriendo con mi mochila, dejando la computadora como estaba, prendida. Y en la salida, Joaquín, pálido como Sí, supongo me dio que yo también escalofríos, estaba, solo me miró con unos ojos cómplices, como si ella supiera qué estaba pasando. Me despedí con la mano y salí, pero me alcanzó unos metros afuera. Me dio un rosario. Me dijo que a él le había cuidado en los más grandes peligros. ¿No te va a servir más a ti?, le pregunté. ¿Tú te quedas aquí? No, hermano. El problema es contigo. A todos los que les platicaste de tus asuntos, a todos los han visitado en su casa. Los A visitó el todos los SAT. que estaban la otra vez que lo contaste. ¿No has notado que ya no te hablan? ¿Que les das miedo? Asentí con tristeza, entendiendo todo lo que había pasado en los últimos días en la oficina. Le volví a preguntar: ¿de verdad no te sirve más a ti? Se desabotonó la camisa y me mostró el pecho, con un tatuaje enorme del Sagrado Corazón. Estoy bien, hermano. Siempre lo traigo conmigo. Que Dios te bendiga a ti. Corrí hacia la casa. Intentaba tener la mente en blanco, intentaba no pensar en nada. Cuando llegué prendí la radio a todo volumen. Estaba La Mano Peluda. Por casualidad, supongo, pero yo hace mucho que no escuchaba esa estación. Aunque me gustaba mucho, tenía tiempo sin escuchar el programa, pero por un momento pensé que tal vez eso es lo que tenía que hacer. Llamarles, desahogarme, que alguien me creyera, que alguien no pensara que estaba loco, que alguien quizás, con mucha suerte, me pudiera orientar sobre qué hacer. Mientras le contaba mi historia, muy resumida, a grandes rasgos, a la chica del programa, vi a esa otra mujer, la de la espalda quebrada, caminar de un lado a otro en el extremo de la calle. No quería pensar en ella. No quería pensar que era un espectro. Intentaba concentrarme y tenía que preguntarle a la chica del teléfono constantemente si seguía ahí, porque de pronto dejaba de escucharla, como si me hubiera colgado, como si ya no hubiera nadie del otro lado de la línea. Dame un momento, me dijo cuando acabé de contar y se alejó del teléfono. Y creí escuchar de nuevo esa voz burlona. No lo vas a contar. No lo vas a contar. Y yo pensaba que tal vez había sido mi culpa, que esas personas en mi trabajo terminaran sufriendo de algo parecido a lo que yo pasaba. Pero Al ellos final, no vivían con esto. al final, Solo lo habían... al final nos lo está contando a nosotros, güey. pasado 1 o 2 noches, pero yo no podía más. Yo los veía todos los días, y ahora no era solo esa niña, ahora había más cosas con ella. Pensé que tal vez cualquier persona que escuchara mi historia se iba a ver afectada, pero no era posible, ¿no? Que le pasara algo a cientos de miles de pinche personas que policía. escucharan el programa. No podía haber un fantasma para cada uno, pensé. Escuché una voz, a lo lejos, del otro lado de la línea. Una voz que seguramente no se suponía que yo escuchara. No, dile que no. La mujer regresó al teléfono y me dijo que no había tiempo de contar mi historia, pero faltaba más de media hora para que terminara el programa. ¿Puedo llamar de nuevo mañana? A ver si hay tiempo, le pregunté. No, no llame. No, señor, pero gracias por escucharnos. Entonces la escuché. La niña quemada, del otro lado de la línea, al mismo tiempo que colgaban el teléfono.
mujer de la espalda rota se paró en la esquina. Entre los dos había una distancia prudente, como para no poder verle el rostro, para no salir de la duda de si era una persona en la calle nada más o si era parte de la pesadilla que yo estaba viviendo. Estaba justo en mi camino de regreso a casa, así que caminé en dirección contraria y me alejé. Y tomé un transporte colectivo que me llevó no sé Ay, dónde. pendejo. No mames. No me importaba. No mames. Casi al amanecer, luego de dar vueltas por toda la ciudad, decidí ir a la central de autobuses. Ya me... Compré un boleto a casa con mis papás y abordé el camión. Semanas más tarde regresé a sacar mis pocas cosas de esa casa y a recoger mi liquidación en el trabajo. Regresé a casa, a mi hogar, y duré un tiempo allá, hasta que finalmente volví a la ciudad. Y es que esas cosas terminaron por alcanzarme. Ella terminó por alcanzarme, y me di cuenta de que realmente nunca iba a estar tranquilo de nuevo. Pero nunca me han hecho daño físicamente. He aprendido a convivir con eso. Luego me di cuenta, conforme pasaron los años y las visiones, que cada vez que cuento lo que he vivido, tengo unas cuantas noches de tranquilidad. Unas cuantas. No Y mames. luego vuelve. A costa de algo. Así que tengo que decirles que si hoy, en la noche, No mames, güey. Este hijo de su chingada madre, güey. Y hasta ahí ya no quiero escuchar. No mames, güey. Valió madre, dice. No mames, estas pinches historias me cagan, güey. Comparte, si no se te va a aparecer. Bueno, ya nos chingaron, güey, ya nos atoraron. escuchan algún ruido en casa, no se alarmen, pero tampoco se levanten a ver. No pasa nada. Y si escuchan algo debajo de la cama, no se preocupen. Mañana ya no va a estar ahí. Mañana regresará conmigo. Me gustaría contar el resto de mi historia, pero yo sé que tal vez después de hoy, después de esta noche, ya no será necesario que lo haga. De igual forma, gracias por escucharme. Fin. Comunidad, pues gracias por escucharnos a nosotros. Esto es el relato de alguien que lo comparte con nosotros, pero recuerden jamás sugestionarse. Si ustedes nunca han visto un fantasma, no va a pasar hoy, solo por ver videos en YouTube. Esto tómenlo como una película de terror que dice basada en hechos reales. Yo sé que la mayoría entiende esto, pero lo dejamos en claro por si hay alguna persona sensible o fácil de sugestionar por ahí entre nosotros. No pasa Les nada, mandamos un abrazo muy fuerte y de verdad, tranquilos, esto es entretenimiento. Gracias. Sí, pero pues no manches, maestro. O sea, el final lo pudiste cambiar. Así, tipo. Y no se preocupen. La niña ya se murió. Así termínala, güey, para que no nos sugestionemos. Y al final la niña era un culo. Y al final la niña era un culo, no se asuste.